Vamos a ver. Bueno, entonces los colorantes naturales que son derivados de antraquinona tienen esta unidad estructural, la cual, bueno, pues como ya vemos anteriormente, pues está relacionada estrechamente con los colorantes de la naftoquinona y de la benzoquinona, porque finalmente el cromóforo pues sigue siendo el núcleo de benzoquinona. Entonces, vamos a ver, ok. Entonces, esos colorantes en particular, pues tienen la característica de que son de tonalidades, rojas, y esto pues ha sido muy importante, ¿no? Al parecer el color rojo en los seres humanos como que tiene una connotación muy, vamos a llamarle, muy importante, ¿no? Porque generalmente asociamos el color rojo como un símbolo de estatus, ¿no? Y de ahí pues, siempre se ha buscado eh, un material que nos permita teñir o colorear en rojo y en sus diversos matices. A manera de introducción, pues la familia de estos colorantes se encuentra distribuida principalmente entre las plantas y los insectos que parasitan a los vegetales, como es el caso de la cochinilla que parasita al nopal y de otro insecto que parasita a los árboles, particularmente a los robles, y que también es de la familia de las cochinillas. En esta ilustración representamos o se representa el parentesco entre estos colorantes, ¿no? Fue un estudio que se realizó para determinar la biogénesis de estos colorantes, y entonces el compuesto que está en la parte central, que es el ácido láctico, podemos considerarlo como el precursor de todos los demás colorantes, ¿no? Y de esta manera, entonces, estos colorantes, a pesar de que se encuentran en diferentes organismos, en diferentes especies, tienen un parecido estructural muy estrecho, además del proceso biológico a través del cual se forman en los organismos. Entonces vamos bueno, aquí tenemos algunas estructuras de los más importantes. Entonces, como vemos, bueno, pues son derivados de la antraquinona, y todos ellos llevan prácticamente los mismos grupos funcionales, ¿no? En diferentes patrones de sustitución dentro del anillo de antraquinona. En términos generales, pues van a tener un grupo carboxilo y varios grupos fenólicos. Entonces, como son muy parecidos, vamos a tomar como referencia el ácido carmínico, y ahí analizaremos los rasgos estructurales de este compuesto, y estos pues los podemos extrapolar para explicar el comportamiento y las propiedades físicas y químicas de los otros colorantes. Entonces vamos a empezar con el ácido carmínico. Esta es la estructura del ácido carmínico, y se produce o lo produce el insecto, bueno, las hembras del insecto, que se conoce con el nombre de Dactylopius coccus, pero que aquí en México, como es originario de aquí, pues se conoce como cochinilla, pero no es la cochinilla que vemos en la humedad o en la tierra, ¿no? Esas no producen ningún colorante. Estas cochinillas
se encuentran en los nopales, generalmente en los nopales viejos, y tienen este aspecto de algodón que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, el colorante se extrae utilizando soluciones hidroalcohólicas de la cochinilla. Esta mano que se ve aquí es ya la cochinilla seca. Esta cosita blanca que tienen es una especie de cera que hay que quitársela. Entonces, cuando se quita esa cera, eh, toman este color. Y ya entonces estas cochinillas que ya están secas y sin cera, entonces ya se ponen en una mezcla. Generalmente es una dilución en etanol agua 1 a 1, y ahí se ponen a que se disuelva, y entonces se obtiene un extracto como este. Y ya de aquí se concentra y se obtiene el ácido carmínico, ¿no? Generalmente, trabajándolo así, el contenido de ácido carmínico, que es vamos a llamarle el componente activo, bueno, se obtiene con un rendimiento de cerca del 80%. Entonces, eh, esto, bueno, implica un trabajo muy laborioso, porque pues más o menos para juntar 1 kilo de la cochinilla seca, como eso que se ilustra aquí con este señor que tiene en la mano estas cochinillas, pues más o menos necesitamos cultivar alrededor de 10 hectáreas de nopales para obtener 1 kilo de cochinilla, ¿no? Y ya, y para que tengan una idea del valor del ácido carmínico, 1 kilo de ácido carmínico tiene un precio alrededor de 1 millón de pesos, ¿no? O sea que es muy, muy, muy caro y por lo menos muy apreciado. Entonces, lo que se maneja, pues no es el ácido carmínico puro, sino es los extractos. Y ya, como historia, pues ya les había mencionado que este colorante, pues representó, después del oro y la plata, pues la fuente de ingresos más importantes para los españoles, después de que llegaron acá a estas tierras mexicanas. Y sin embargo, bueno, desgraciadamente para nosotros los mexicanos, actualmente donde se explota el cultivo de la cochinilla, pues es en las Islas Canarias y en Perú, en Chile muy poco, pero bueno, también es representativo. Y aquí en México pues se hace de una manera muy artesanal, ¿no? Aunque bueno, he estado tratando se hacen esfuerzos por desarrollar esta industria. Entonces, de ahí la importancia. Y bueno, la virtud de este colorante es de que da unas coloraciones carmín y rojas muy, muy agradables a la vista, ¿no? Yo creo que ese es de los colores rojos más vistosos y más bellos del mundo, por no decir que es el más bello o el más vistoso. Entonces, vamos a considerar los rasgos estructurales que determinan sus propiedades pues, físicas y químicas. Como ya habíamos visto en el caso de las naftoquinonas, bueno, pues también los grupos funcionales presentes pues son los hidroxilos fenólicos, ¿sí? Pero en este caso también te vas a tener los grupos carboxilo. Entonces, derivado de estos grupos funcionales, pues vamos a encontrar la formación de puentes de hidrógeno y un comportamiento ácido-base. Entonces, en lo que se refiere a la estructura del ácido carmínico, pues tenemos eh, varios, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, sí, cuatro grupos hidroxilos de fenol y un hidroxilo de ácido, ¿no? Y aquí encontramos los diferentes valores de pK de cada uno de estos hidroxilos. Claramente,
hidroxilo o el hidrógeno más ácido es el que está en el hidroxilo del ácido carboxílico, que tiene un pK cercano a la acidez del ácido fosfórico, ¿no? Entonces es relativamente ácido. Y después tenemos una gran variedad de pKs que presentan los hidroxilos fenólicos, que van desde 5.78 hasta 11.51. Esto es interesante porque en principio uno podría esperar que como son hidroxilos fenólicos tuvieran valores de pK muy cercanos. De hecho, más o menos el pK del fenol anda cerca de 10, o sea, más o menos sería como este de 8, ¿no? Y entonces esperaríamos que los demás valores de pK fueran aproximadamente iguales o cercanos a este valor de pK, ¿no? Pero lo que encontramos es que es diferente, ¿no? Y eso pues las diferencias en los valores de pK, pues también lo podemos interpretar en términos de la formación de los puentes de hidrógeno que están formando estos hidroxilos. Como podemos ver, todos los hidroxilos están formando puentes de hidrógeno de manera intermolecular, es decir, dentro de la misma molécula, ¿no? Y basándonos en los valores de pK de cada uno de estos hidrógenos fenólicos, pues encontramos que hay una relación entre la fuerza del puente de hidrógeno y el valor del pK, de tal forma que el hidrógeno que esté más firmemente unido por puentes de hidrógeno, pues va a ser el menos ácido. Entonces encontramos de esta manera que el hidroxilo que está en la posición 3, que tiene un valor de pK, pues es el hidrógeno que forma el puente de hidrógeno más fuerte, ¿sí? Y esto es resultado de que el oxígeno del carboxilo, pues es bueno, tiene una considerable naturaleza donadora de pares de electrones, es decir, es muy básico, y por eso está estabilizando este puente de hidrógeno con más fuerza que los otros puentes de hidrógeno que se están formando. Aquí podemos decir que este es un puente de hidrógeno entre un, eh, un, un donador de puente de hidrógeno fenólico, que es y un aceptor de puente de hidrógeno, que es un carboxilo, ¿sí? Mientras que en los otros casos, por ejemplo, aquí, donde está el carbono 5, tenemos un puente de hidrógeno entre un donador de tipo fenólico y un aceptor de tipo cetona. Y obviamente es bueno, más débil que el que encontramos con el carboxilo, ¿no? Pero vean, aquí lo interesante es que tenemos dos puentes de hidrógeno entre una cetona y un fenol, y ambos tienen diferentes valores de pK, ¿no? Esto significa que el que tiene el valor de pK más elevado es un puente de hidrógeno más estable. En este caso, el hidroxilo que está en la posición 8 forma un puente de hidrógeno más estable que el que está en la posición 5. Y esto se explica considerando que el hidroxilo que está en la posición 5 tiene adyacente otro hidroxilo con el cual está formando otro puente de hidrógeno. Entonces, esto representa una menor densidad electrónica en el oxígeno que está en el carbono 5, de tal suerte que pues tiene menos sujeto a su hidrógeno, ¿sí? Y en este sentido, pues este puente de hidrógeno es más débil que el que tenemos acá arriba, por el efecto del otro hidroxilo que está en la posición 6, ¿no? Y esto, bueno, se refleja en el valor del pK. Este pK del hidrógeno que está en el oxidrilo
la posición 5 es de una acidez semejante o cercana a la que tiene el ácido acético. Y finalmente tenemos el hidroxilo que está en la posición 6, que tiene un valor de pK pues, dentro del intervalo de valores de los hidroxilos fenólicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es el rasgo estructural más importante de este tipo de colorantes, que van a formar puentes de hidrógeno y que tienen una naturaleza ácido-base. Otro aspecto que también vamos a encontrar no solo en los colorantes, sino en otros metabolitos secundarios o biocompuestos, es la presencia de otros grupos funcionales que se forman por la presencia de azúcares, ¿no? Es decir, cuando un metabolito secundario está unido a un azúcar, se forma, vamos a llamarle, un grupo funcional macromolecular, ¿sí? O sea, no, las propiedades físicas por ejemplo, del ácido carmínico no son las mismas si no tiene este azúcar, ¿no? Porque la presencia de este azúcar le va a dar mayor polaridad, debido a que este pues tiene muchos hidroxilos y esto hace posible que estos hidroxilos modifiquen la polaridad de la molécula, ¿no? En términos generales, este tipo de compuestos son denominados glicósidos. Entonces, vamos a ver con un poquito más de detalle lo que es un glicósido. Entonces, esto es una especie de paréntesis, ¿no? Y ahorita nos regresamos a esto. Entonces, ¿qué es un glicósido? Bueno, pues un glicósido podemos considerarlo como un derivado de azúcar, donde vamos a reemplazar uno de los sustituyentes del azúcar por otra molécula, ¿no? En este caso, vean, aquí tenemos la glucosa y el grupo más reactivo dentro de la estructura de la glucosa es este que tengo aquí, donde dice beta OCH3. Este carbono es el carbono del carbonilo. Aquí se encuentra en forma cíclica, formando un acetal. Entonces, este grupo es el más reactivo, el que está sujeto a una sustitución por parte de un nucleófilo, ¿no? Entonces, es aquí donde se va a llevar a cabo la sustitución y va a dar lugar a la formación del glucósido. Entonces, aquí tenemos, miren, poco más descriptivo el proceso. Tenemos la molécula de glucosa, pues es la glucosa, pero puede ser cualquier azúcar, ¿no? Y el carbono que está soportando los dos oxígenos se conoce como carbono anomérico. ¿Qué quiere decir esto de anomérico? Bueno, que cuando se lleva a cabo la sustitución del hidroxilo, de este hidroxilo, ¿sí? Este puede quedar del lado opuesto a este hidroxilo, que se conoce como metilén hidroxilo, ¿sí? Este se toma como referencia y entonces, y en el momento de sustituir este hidroxilo, lo que entra queda del lado opuesto a este, entonces vamos a decir que es un glicósido alfa. Y si queda en el lugar del hidrógeno, o sea, por acá, del mismo lado que el hidroximetilén, entonces se denomina glicósido beta, ¿sí? En este caso se dice que esta es la etil de glucopiranosa, digo, la etil alfa de glucopiranosa. Es alfa porque eh, metoxilo, o no, etoxilo se encuentra del lado opuesto a este hidróxido, a este hidroximetilén. Entonces, los diferentes glicósidos que vamos a encontrar en la naturaleza dependen de la naturaleza de este hidroxilo, particularmente
pero en general de cualquier átomo que se pueda comportar como nucleófilo, es decir, que tenga un par de electrones disponibles para poder reemplazar a este hidroxilo. Aquí la reacción es catalizada por ácido y esta reacción pues es reversible, ¿no? Es decir, eh, el glicósido lo puedo hidrolizar si le pongo un poquito de ácido y agua y entonces voy a liberar el azúcar. Y la otra parte, que no es azúcar, que se conoce con el nombre de aglicón, ¿sí? Entonces, miren, en la naturaleza vamos a encontrar estos 11 tipos de glicósidos que están clasificados de acuerdo a lo que no es el azúcar, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de la parte no, que no es carbohidrato, que se conoce con el nombre de aglicón. Entonces, vamos a ver así brevemente la estructura de algunos de estos compuestos. Bueno, en lo que respecta a los azúcares que están presentes en el glucósido, eh, este puede ser solo uno, ¿no? Y puede ser glucosa, rafnosa, fucosa, etcétera. O sea, en principio, cualquier azúcar puede estar presente y puedo tener un residuo de azúcar o varios, ¿sí? Es decir, puede estar nada más una molécula de glucosa o pueden estar dos o tres, ¿sí? Eh, la presencia del azúcar, bueno, pues tiene un efecto en la solubilidad del compuesto, ya que pues lo va a hacer más polar y por lo tanto más soluble, por ejemplo, en agua, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la actividad biológica, pues sabemos que los azúcares no tienen muchas propiedades biológicas, ¿no? Aparte de comportarse como fuentes de energía para los organismos, de ahí si no tienen ninguna modificación de algún grupo funcional extraño o atípico a los que tienen el azúcar, entonces no va a tener ningún efecto farmacológico. Y entonces el efecto farmacológico recae sobre la parte que no es azúcar, ¿no? Y estas dos cosas se conoce como glicona o como aglicón. O sea, lo que no es azúcar recibe el nombre técnico de aglicón o aglicona, ¿sí? Um, y bueno, y la presencia del azúcar puede aumentar o inhibir el efecto del aglicón debido a que modifica la solubilidad, ¿no? Entonces, esto puede representar pues un inconveniente o una ventaja, porque, por ejemplo, si hacemos un té, pues lo más probable es que en ese té se disuelvan todos los glucósidos y los podamos beber. Y ya dentro del estómago se hidroliza, se pierde el azúcar y entonces si el aglicón es de naturaleza poco polar, pues se va a poder absorber. Lo que no sucedería si permaneciera unido al azúcar. Entonces, por eso esto puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Entonces, bueno, miren, aquí hay, como les decía, diversos tipos de glucósidos. En general tenemos glucósidos donde el oxígeno que ha reemplazado al hidroxilo de la glucosa proviene ya sea de un fenol o de un ácido carboxílico. Y estos encontramos en lo que se conoce como los taninos. Los taninos son derivados del ácido hidroxibenzoico, que es ¿no? Generalmente tiene varios grupos hidroxilos. Y estos taninos se encuentran principalmente en la corteza de los árboles y son empleados para curtir las pieles porque forman puentes de hidrógeno con las proteínas del cuero y entonces les dan propiedades de dureza y los impermeabilizan, ¿no? Los hacen menos susceptibles a la humedad. Y por otro lado, estos taninos también son empleados
como colorantes. Es generalmente como tienen muchos compuestos fenólicos, dan colores negros, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es de que los taninos generalmente se van a encontrar en forma de glicósidos o glucósidos. Luego tenemos estos glicósidos cardiotónicos, como este ejemplo que tenemos aquí, que es la digitoxina. Este compuesto es un estimulante del corazón, es decir, vamos a llamarle así, no sé si sea el término apropiado, las personas que sufren de que su corazón no se encuentra débil, bueno, pues se les administran este tipo de compuestos para que se fortalezca y empiece a trabajar apropiadamente, ¿no? Y bueno, aquí lo importante que encontramos es el hecho de que es un glucósido y como ustedes pueden ver hay 3 residuos de azúcar, ¿no? Que tenemos en esta parte. Y por la otra tenemos una estructura de aglicón que corresponde a un tipo de grupo funcional conocido como esteroide y otro grupo funcional conocido como lactona. Las lactonas en general se describen como ésteres formados de manera intramolecular. En general, las lactonas son ésteres cíclicos, ¿no? Como estos que encontramos. Entonces, este compuesto eh, es interesante y aquí podemos eh, apreciar cómo se van a modificar las propiedades, bueno, físicas de este compuesto, porque vean, de la parte del glúcido tenemos 3 moléculas de azúcar. Entonces, esto le da mucha polaridad a todo el compuesto. O sea, si no tuviera el glúcido, este compuesto, este esteroide lactona, sería un compuesto poco polar, es decir, sería prácticamente un lípido, ¿no? De hecho, si no, cuando este es un hidroxilo, este es un lípido, ¿sí? Que no se va a disolver en el agua. Y además es una molécula relativamente grande. Cuando digo relativamente grande, quiero denotar el hecho de que tiene muchos átomos. O sea, cuando digo muchos átomos, me refiero a más de 10 átomos de carbono, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Entonces, bueno, cuando está en forma de glicósido, ¿sí? Hay un equilibrio entre la polaridad que imparte el glúcido y la no polaridad que proviene de la parte del esteroide. Entonces, este es un equilibrio, es decir, este compuesto se va a comportar como si fuera un agente de superficie, es decir, como si fuera un jabón, ¿sí? Porque tiene las dos partes, la polar y la no polar, en un equilibrio en cuanto al tamaño, ¿sí? Entonces, esto pues, bueno, esto es bueno y es malo, como dicen los médicos. Es bueno porque va a poder atravesar muchas barreras biológicas. Y es malo porque, pues, sobre todo para poderlo aislar, pues es un poco complicado, ¿no? Debido a esta naturaleza que tiene de agente de superficie. Bueno, otro tipo de glicósidos que encontramos, pues son los de antraquinona, como es el ácido carmínico, que es el caso que nos ocupa. Y aquí lo importante es que el azúcar el hidroxilo del azúcar ha sido reemplazado por un átomo de carbono. Y entonces esto hace que nuestra molécula de ácido carmínico pues sea relativamente polar. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de glicósido donde lo que no es el aglicón es este compuesto que tiene formando un enlace glicosílico con un oxígeno de alcohol y con un oxígeno de ácido carboxílico. Este compuesto en particular recibe el nombre de estebiósido, ¿sí? Y es aquí donde les digo que resurge
importancia de las propiedades físicas y químicas de los glicósidos, ¿no? Porque el aglicón solo es insoluble en agua, pero cuando tiene el azúcar ya se vuelve soluble, ¿no? Este compuesto se encuentra, o más bien es el componente que le da el poder endulcorante a la stevia, ¿sí? Este compuesto, pues la stevia es una planta originaria de América del Sur que es empleada para endulzar el té que toman por allá que le llaman mate. Entonces, y tiene un poder de endulcorante aproximadamente 200 veces mayor que el del azúcar, ¿sí? Pero sin ¿cómo se dice? Sin los inconvenientes del azúcar. O sea que fácilmente podemos endulzar nuestro café o nuestro té con este biócido y no vamos a tener problemas de azúcar, ¿no? Eh, entonces, de ahí la relevancia de este compuesto y lo importante para este compuesto es que es un glucósido derivado de un alcohol y de un ácido carboxílico. Bueno, tenemos aquí otro ejemplo parecido al de eh, a los glicósidos cardiotónicos, pero aquí vamos a tener una estructura también de esteroide, que es esta que tengo aquí, donde están enumerados los anillos, bueno, designados, identificados los anillos como A, B, C, D. Esta es la estructura que tienen todos los esteroides. Este también es un esteroide. Pero estas saponinas, antes, ¿qué será antes? Hace aproximadamente como unos 100 años, cuando no existía la industria de los detergentes y bueno, sí existían los jabones, pero no los detergentes, esto era lo que se utilizaba para lavar la ropa. Y nuevamente es esta combinación de un efecto polar que se origina en la presencia de los monosacáridos que están formando el glucósido y de la parte no polar, que es el aglicón, ¿sí? Entonces, esto le da esta propiedad y esto se utilizaba como jabón. Bueno, se utilizaba como jabón porque estos glicósidos se encuentran en algunas plantas en forma de camotes, ¿no? O sea, son unos camotes que antiguamente las personas cultivaban y para lavar, bueno, pues sacaban esos camotes, los partían y ese era su jabón y hacen una muy buena espuma, ¿no? Actualmente, pues ya no se utilizan, solo vamos a decir, son excentricidades de la gente que tiene una posición ecológica ante el cambio climático y entonces utilizan estos compuestos para lavar su ropa, pero este, no son muy comunes, ¿no? De ahí su importancia, aunque químicamente por ahí encontraron algunas saponinas donde se aprovechó la estructura de esteroide para utilizarla como precursor de anticonceptivos. Pero esa es otra historia, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro tipo de glicósidos en los cuales el aglicón es un flavonoide, ¿no? Que es esta parte que dice acá, quercitina, ¿sí? Estos flavonoides se encuentran principalmente en las flores y son los responsables del color de las flores. Entonces también son colorantes, ¿no? Entonces ven que también tienen los hidroxilos y al igual que los derivados de la antraquinona van a formar compuestos de coordinación. O sea, tienen grupos funcionales muy parecidos. Pero la importancia de estos
en cuanto a su función en las plantas es el hecho de que son el medio a través del cual consiguen que los agentes polinizantes sean atraídos hacia la planta, es decir, las abejas, los pájaros, ¿qué más? Algunos murciélagos, pues son capaces de ser atraídos por el color de estos colorantes y entonces van a donde está la flor, toman el néctar y se llevan el polen y de alguna manera la planta puede pues tener otros horizontes para dispersarse, ¿no? Y aquí, Profe, ¿cómo se bueno, llama? Perdón. sí, adelante. ¿Cómo se llama? Estos se llaman flavonoides. En Gracias. particular, esta quercetina es de las más importantes porque, como ya les decía, este compuesto tiene propiedades antioxidantes muy, muy importantes. Eh, Este se encuentra en grandes cantidades, y cuando digo grandes cantidades me estoy refiriendo a más o menos el 3% del peso de biomasa, por ejemplo, en la cebolla morada. O sea, la cebolla morada tiene ese color porque tiene una elevada cantidad de quercetina, ¿sí? Entonces, y por eso se recomienda, pues, comer cebolla morada. Aunque bueno, hay otras frutas como es el arándano, la frambuesa, ¿qué más? Entonces que les llaman los berry, el blueberry, no sé qué más berries, pero todas esas frutas muy coloridas son ricas en estos flavonoides, ¿sí? Y pues se les han atribuido un gran número de propiedades biomédicas que van desde el cáncer, contra la diabetes, contra las cataratas, contra la artritis y también muchas propiedades antimicrobianas por el hecho que tiene estos hidroxilos fenólicos. Son por eso son importantes. Más adelante los vamos a ver estos compuestos. Bueno, después tenemos estos dos grupos de glicósidos donde hay una parte de azúcar y el aglicón es vamos a llamarlo, un derivado del tiocianato y del cianuro, ¿sí? Y entonces estos glicósidos son extremadamente tóxicos, ¿sí? Porque, bueno, uno va a liberar tiocianato de sodio y el otro va a liberar eh, cianuro. ¿Sí? Y estos se encuentran en pequeñas cantidades, esa es la ventaja de que no se encuentran en grandes cantidades, pero algunos insectos lo utilizan como mecanismo de defensa, como defensa química, para disuadir a sus depredadores. Este es el otro glicósido, el que tiene cianuro. Este es interesante, ¿no? Esta es la estructura de ese glicósido y se conoce con el nombre de amigdalina, ¿no? Entonces, tiene dos moléculas de glucosa unidas a este grupo funcional que cuando no está el azúcar y todo esto del azúcar, todo el lugar del azúcar lo ocupa un hidrógeno, y tengo por acá, aquí un hidroxilo, aquí el cianuro, todo eso, se conoce como cianohidrina. Y estas cianohidrinas se forman cuando el benzaldehído reacciona con cianuro de hidrógeno. De tal suerte que cuando eh, estas cianohidrinas se hidrolizan, como tenemos acá abajo, pues van a liberar el benzaldehído y el cianuro de hidrógeno y el azúcar, ¿no? Eh, este compuesto, bueno, les digo, es interesante. Eh, Tiene, ¿cómo puedo decir? Antecedentes que son anecdóticos, ¿no? Porque eh, por ahí leí que algunos antropólogos eh, tienen la teoría de que los aztecas obtenían el oro
por un método que le llamaban de fermentación, el cual consistía en tratar los minerales de oro con esta amigdalina, ¿sí? Entonces se liberaba el cianuro y el cianuro forma complejos con el oro que los hace solubles. Y entonces de ahí, eh, después se dio otro proceso para liberar el oro y ya obtener el metal. Pero, pues no son, algunas, unos detalles anecdóticos, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si eso era así o no. Lo que sí sabemos es de que muchos, bueno, generalmente los pájaros son los que se comen o que tienen cierta, eh, adicción por este tipo de compuestos. Estos compuestos se encuentran en las semillas de algunas frutas, en particular de la familia de las prunáceas. Esta familia de las prunáceas comprende a frutos como las manzanas, las peras, los tejocotes, los capulines, y también los duraznos y los chabacanos, ¿no? O sea, todas aquellas frutas que tengan como semilla almendra, ¿no? Por eso se llama así amigdalina, porque se obtuvo de las almendras y este glicósido es el responsable del sabor amargo de las almendras, ¿sí? Eh, entonces los pájaros son muy adictos a este tipo de compuestos porque pues les ayudan a desparasitarse. Como dentro del metabolismo del pájaro se hidrolizan estos glicósidos, liberan el cianuro de hidrógeno y ese cianuro de hidrógeno pues es el que mata a todos los parásitos que tienen los pájaros en el estómago, ¿no? Eh, entonces pues eso hace que sean, pues que crezcan más sanos los pájaros, sobre todo los pájaros silvestres, ¿no? Eh, También aquí como rasgo anecdótico, se sabe que en el Amazonas hay una especie de guacamayas que se alimentan de frutas que tienen un alto contenido de este compuesto. Y comen tanto que, pues, según los investigadores, pues esto debería provocar que los pájaros se envenenaran con el cianuro que se produce. Pero según sus investigaciones encontraron que esos pájaros, después de que han comido estos frutos, se van a un cerro donde hay un mineral, el cual pues se lo comen y ese mineral contiene, eh, vamos a llamarle así, algunos compuestos de azufre que son los encargados de neutralizar el cianuro de hidrógeno. Entonces, de esa manera, pues los nuevos pájaros se desintoxican y ya no tienen problemas por envenenamiento de cianuro, ¿sí? Entonces, y ya también nada más para mencionar algo importante, y no sé si alguna vez han visto en los jardines que hay en los setos, hay una planta que da unas especies de manzanitas así, muy pequeñitas, ¿no? Unas manzanitas rojas muy pequeñas que uno las toma y las apachurra y parecen manzanitas. Esas manzanitas pues son ricas también en este compuesto, ¿no? También son muy apreciadas por los pájaros. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces ahora sí vamos a regresarnos acá al esto. Entonces nos regresamos al ácido carmínico y pues bueno, ya vemos que es un glicósido donde el aglicón pues es el ácido carmínico, ¿no? Lo que no es azúcar se denomina ácido carmínico y lo demás pues es glucosa. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente con los colorantes de naftoquinona y benzoquinona, la presencia de un hidroxilo que se encuentra adyacente
oxígeno de carbonilo, pues le da propiedades quelatantes, de tal manera que forman compuestos de coordinación y bueno, y esta también es una de las características del ácido carmínico y en general de toda la familia de los compuestos del ácido carmínico, ¿no? En general bueno, no en general, sino se ha encontrado que forma complejos, bueno, compuestos de coordinación muy estables, generalmente con aluminio, boro y calcio, ¿sí? Ah, bueno, aquí me faltó el estaño y con menor fuerza con el magnesio y con el plomo. Ahora, esto es, resulta pues más bien de la aplicación, porque el ácido carmínico, cuando no está coordinado, pues se comporta como un colorante, pero cuando se coordina con el aluminio, da unos colores carmín muy, muy bonitos, muy atractivos. Yo creo que son de los más bellos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estudiar eh, o de conocer con más detalle las características de los compuestos de coordinación con aluminio y con zinc, digo, con zinc, con estaño, que son los que dan los colores más, más bonitos, ¿no? O los que más le gustan a la gente. Y por otro lado, pues también forma compuestos de coordinación con los metales de transición, ¿sí? Con cobre, zinc, níquel, cobalto y mercurio. Y esos están ordenados de acuerdo a su estabilidad en orden descendente, es decir, que el cobre forma compuestos de coordinación muy estables o más estables que el zinc y que los otros metales de transición, ¿no? Excepto con el hierro. El hierro también forma compuestos de coordinación con el ácido carmínico y da unos colores rojos también muy, muy bonitos, ¿no? Entonces, entonces las dos características químicas más importantes de estos compuestos es sus propiedades ácido-base y la capacidad para formar compuestos de coordinación, porque cuando se forman los compuestos de coordinación, lo que se mejora pues es la tonalidad del color, ¿no? Y también su estabilidad y su firmeza. Bueno, a ver, entonces vamos a revisar ahora a la familia de los derivados de la antraquinona. Entonces tenemos esta estructura que, bueno, pues es una estructura pues, que solo tiene dos hidroxilos como grupos funcionales, pero a pesar de eso, pues se emplea para teñir la lana y la seda y da estos colores. ¿Sí? Ahora, la utilidad o la importancia de estos colorantes es de que pues es relativamente fácil obtenerlos porque se obtienen de las raíces de esta planta que se conoce como Rubia tinctorium. Y esta planta pues fue conocida en Europa desde la época de los egipcios, ¿no? Pero actualmente se sigue utilizando y tiene estas designaciones, ¿no? O sea, su nombre es alizarina y esto que tenemos acá, este CAS se refiere al número de identificación de estructura química del Chemical Abstract, ¿no? Y es ¿cómo les diré? Sería como el CUR de las moléculas, ¿no? Con esto, cuando uno da el CAS de una molécula, es muy seguro, bueno, no es muy seguro, es una manera de identificar sin ambigüedades a esa molécula. Y luego esto que dice acá CI se refiere a los diferentes catálogos, bueno, a las diferentes denominaciones del colorante en los catálogos de colorantes internacionales. O sea, que si yo si por ejemplo quiero importar esta lisarina, pues si pido alisarina no me van a contestar, pero si digo CI mordente rojo 11, pues ya me van a mandar esto. O si digo pigmento red 83, me van a mandar esto. Entonces son las designaciones con las cuales se comercia con estos colorantes.
Y bueno, este compuesto, pues como les digo, es relativamente fácil y barato, ¿no? Bueno, es fácil de obtener, fácil de producir y barato y da buenos matices de colores. Tenemos ahora este compuesto que recibe el nombre de ácido quermésico, ¿sí? Este ácido quermésico pues da estas tonalidades de rojo, ¿no? Un rojo escarlata muy agradable a la vista. Y este es producido también por un insecto que parasita a los robles, ¿no? Y que es este que vemos aquí, que es de color rojo, que se conoce con el nombre de Kermes vermilio. ¿Sí? También fue conocido ya también desde la época de los egipcios, de los romanos, y ellos los utilizaban para teñir su ropa, ¿no? La que les daba, bueno, sobre todo los que eran, los que tenían un puesto de poder dentro de esas sociedades. A ver, déjenme ver qué más tenemos. Sí, bueno. Este otro compuesto es el ácido lacaico. Eh, lo produce también un insecto que recibe el nombre de Coccus lacai. Este insecto tiene también bueno, produce el colorante y aparte tiene un exudado de donde se obtiene una especie de resina que se emplea para hacer lacas, o sea, para laquear la madera. Entonces, pues es eh, son dos ventajas la que tiene la producción de este colorante. Por un lado se obtiene la laca y por otro lado se obtiene el colorante, ¿no? Y este ácido lacaico, en términos generales, es el precursor de todos los demás colorantes derivados de antraquinona que son producidos por insectos, ¿no? Este insecto se encuentra en Asia, es original de Asia, particularmente de Malasia, ¿no? De allá y también da colores rojos. Como les decía, estos colores rojos son modificados dependiendo del metal que se utilice para utilizarlo como mordente. Y bueno, finalmente tenemos aquí este otro colorante que recibe el nombre de morindona. Esta morindona se obtiene de las raíces de un árbol que también es de la India, que se conoce con el nombre de Morinda tinctoria. Y da unos colores también muy bonitos cuando forma compuestos de coordinación con el aluminio. Y a ver, vamos a ver qué no, bueno, eso es todo. Bueno, entonces, con esto, pues vemos que estos colorantes de la antraquinona, pues tienen una uniformidad en cuanto a sus propiedades físicas, propiedades químicas y el color que podemos obtener con ellos, ¿no? Y actualmente, pues siguen siendo utilizados, sobre todo en la industria de los cosméticos y de los alimentos, en particular el ácido carmínico para la industria de los vinos y en la industria de los cosméticos, ¿no? O sea, estos son colorantes que no han sido desplazados por los colorantes artificiales. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta.